Thank you very much, Miss. Otra vez, ahora sí. Bien, estamos en la Academia APU, Academia del Distrito del Agustino, ciclo de repaso San Marcos. Hoy tenemos el curso de razonamiento verbal con el tema inferencias. Docente, yo soy Alberto Ruiz Eguavil. Bienvenidos, queridos alumnos, a la clase de hoy. Acompáñenme a ver esta bonita e interesante historia. Vamos a empezar explicando sobre la inferencia, ¿ya? Primero definimos lo que es la inferencia. Dice acá, a ver, primero me voy a agenciar de mi resaltador. Siempre sale color amarillo, pero debo tener un color más adecuado. Puede ser el celestito, claro. Dice, la inferencia es una estrategia fundamental en el proceso de la interpretación. Esa es la palabra, interpretar. Es el proceso lógico mediante el cual obtenemos una conclusión. Ojo, obtenemos una conclusión analizando el contenido de ciertas premisas. Es decir, se trata de obtener una conclusión sobre la base de un proceso de razonamiento, pero un razonamiento implicatorio, que no siempre se adecúa a las normas rigurosas de la ciencia lógica. A ver, podríamos hacer un ejemplo así de inferencia. Mira, ve. Si yo veo a una persona que tiene una ropa gastada, ¿de acuerdo? Y no es una chompa, es un polo, una polera, como se quiera decir. Está gastada, es un polo, y además está haciendo frío. Está haciendo frío bajo cero. Yo creo que una persona que está con ese polo viejo, no creo que lo tenga porque no le importa el frío. Simplemente no tiene con qué cambiarlo. Entonces estamos hablando que en ese lugar hace frío y que esa persona no tiene la capacidad económica para poder tener un ropaje, una vestimenta que lo abrigue. De eso se puede deducir, ¿no? Bien. Se llaman inferencias a todas las ideas surgidas del razonamiento de la información explícita proporcionada por el texto. ¿Cuál es la información explícita? Simplemente el texto que nos dan. Ese texto que nos van a dar, la lectura que nos van a dar, de allí tengo que sacar yo inferencias. Ya de ahí debo sacar inferencias. 4. Es el proceso de razonamiento mediante el cual obtenemos ideas que no han sido escritas por el autor. No han sido escritas, pero yo puedo sacarlas de allí, ¿no? De lo que ya está escrito. ¿Cuáles serían las partes de una inferencia? Bueno, toda inferencia dice que consta de dos partes. La premisa, que vienen a ser el conjunto de enunciados que expresan los datos, las cuales están en el texto. Están ahí en el texto. La conclusión vendría a ser casualmente la inferencia, ¿no? Enunciado final que expresa nueva información, pero obtenida de las premisas, ¿no? Son ideas implícitas que el autor expresa en el texto. No está escrito, pero se sobreentiende. ¿Qué caracteriza a una inferencia? Bueno, para obtener una inferencia, primero que la inferencia no debe ser algo que esté en el texto. No debe ser algo que esté escrito en el texto. No debe ser una idea parafraseada. ¿Saben qué es una paráfrasis? En primer lugar, habría que explicar qué es una paráfrasis, ¿sí? Porque acá dice que no debe ser una idea parafraseada. Bueno, por ejemplo, si yo digo, es un gobierno dictatorial, pero que favorece a las grandes mayorías. Ya, eso es una expresión, ¿ah? Voy a hacer mi paráfrasis, ¿ya?
es un gobierno que impone sus planes de gobierno, de administración, pero que va a servir a las personas de la comunidad que la eligieron, ¿no? Ya, es lo mismo. He dicho lo mismo, simplemente que he cambiado palabras nada más. Pero está escrito allí. Eso es una paráfrasis. Ya, eso no es una inferencia. Eso no es una inferencia. Ahora, otra característica debe ser demostrada o sustentada en alguna idea que esté en el texto. En algunos casos puede estar auxiliada por la cultura general del evaluado, ¿no? Si yo hablo de la historia, por ejemplo, y hablo que los españoles llegaron, ¿no? Dominaron a los incas. Como yo, parte de mi cultura es que cuando llegaron los españoles, Atahualpa y Huáscar estaban peleados, que los dos se peleaban por tener el gobierno del imperio incaico, ¿no? Con esa cultura que yo tengo, puedo entender entonces que los españoles nos están invadiendo, pero debilitados por la división de los hermanos, ¿no? Que deben tener a cargo el imperio incaico. Eso es lo que yo podría concluir. Pero en el texto no dice nada, no dice que estamos debilitados, que nos van a vencer porque estamos divididos. No, pero yo me doy cuenta que si los dos están peleados, si viene un enemigo, pues nos van a encontrar debilitados, ¿sí o no? Eso no está escrito, pero se puede sacar en base a lo escrito, en base al texto. Esa es una inferencia, que no es lo mismo que una paráfrasis. Bueno, además no debe ser una simple suposición. Claro, no debe ser una simple suposición, debe tener algo seguro. Por ejemplo, si yo les estoy dictando a ustedes, por decir, en una forma presencial, y los miro a cada uno de ustedes, y uno de ustedes está con el pantalón roto, el cabello está en la cara, yo le veo la cara y el cabello, pero no le veo los ojos. No sé si usted me está mirando durante la clase, si está mirando mi pizarra, si está leyendo lo que estoy escribiendo, porque está tapado la cara. Yo supongo que ese alumno no quiere estudiar y encima no es un estudioso. Esa es una simple suposición, porque de repente ese alumno sí me está escuchando la clase, sí sabe la clase y me está atendiendo más que otros que están en el aula. Porque yo, por el simple hecho de no ver los ojos a dónde van, no significa que no me esté atendiendo. ¿Te das cuenta? Eso es una simple suposición nada más. No está comprobado. Te lo digo porque esta es una experiencia que yo viví, ¿no? En el año de 1982, en una clase que preparaba para los alumnos que postulaban a Católica. Y yo vi un alumno así, que se sentaba no adelante, sino en la parte última. Y yo veía a los que estaban adelante, ¿no? Pero en algún momento comencé a ver a la parte trasera. Es ahí donde veo a ese alumno que tenía el pantalón así desgastado, ¿no? El cabello lo tenía en la cara, no le veía los ojos. Y yo a simple vista dije, este alumno no está atendiendo, este alumno no estudia. Pero fue un prejuicio mío, porque cuando comencé a preguntar, él respondía. Y respondía correctamente, porque cualquiera responde, pero no necesariamente correctamente. Encima participaba. Mira esa suposición simple que tuve, ¿no? Que cualquiera se puede equivocar, ¿no? Cualquiera puede hacer suposiciones simples. Bien. Entonces, así va la historia. Cuando preguntan por una inferencia, generalmente se plantea así. Según lo leído, podemos inferir. Ahí está la palabra sinónima. Una idea que se deduce. Inferir y deducir es lo mismo. Una idea que se deduce de lo vertido por el autor es que la palabra inferir y deducir son sinónimos y se han repetido en estas dos oraciones.
Y la siguiente todavía hay un sinónimo más, dimanar. Otro, según lo leído podemos concluir, otra palabra sinónima. Del texto se puede colegir otra quinta palabra sinónima. En el autor del texto se asume implícitamente, o sea, no está escrito. También es otra forma. Mira, hay 6 palabras que pueden ser sinónimas o ideas afines. Y así pueden preguntarme, pero me están preguntando por lo mismo. No vayan a pensar que como a cambio de palabra es otra pregunta, no es la misma. Es la misma. Las más usadas son estas, inferir, deducir y concluir. Las menos usadas, dimanar y colegir. Pero colegir también lo ven y a veces no se sabe que si quisieron poner la palabra corregir o colegir, ¿no? Pero no, no es la palabra corregir, ¿eh? Dice colegir. Colegir es deducir, inferir. Listo, jóvenes. Es la forma como nos pueden preguntar por una inferencia. Y aquí hay un caso, ¿eh? Mira, lean, por favor, lean. Nos hablan de un síndrome de Ibris. ¿Qué será eso? Primero que la palabra Ibris es usada por los griegos. ¿Y qué significa? Según los griegos, héroe que alcanza la victoria y con ella se embriaga de poder. Tanto así que él se ve como si fuera un dios. O sea, porque ganó algo, ¿no? Algo así como que cuando tú te sacas 20 y a todo el mundo lo ves sobre el hombro, ¿no? Algo así. Dice, no hay que desestimar la alerta de los expertos que analizan el funcionamiento de nuestras democracias. Muchos líderes que no están físicamente enfermos, cuyas facultades cognitivas funcionan correctamente, desarrollan lo que ha venido a describirse el síndrome de Ibris. Dice que este síndrome le ataca generalmente a las personas que tienen varios años en el gobierno. Bueno, en el Perú no se puede repetir el plato, ¿no? O sea, no puedes volver a postular la siguiente vez, ¿no? Pero en otros países a veces sí se puede. Incluso se mantienen durante años, ¿no? El que llegó a tener más de 50 años fue Alfredo Stroessner, del Paraguay. En segundo lugar está Fidel Castro. Así es. La diferencia está que a Fidel Castro le hicieron la vida imposible, incluso lo quisieron matar en esos 50 años. Lo que no pasó con Alfredo Stroessner en el Paraguay. No pasó eso, ¿no? Bien, esto es el trastocamiento de la personalidad. Por ejemplo, si hay un presidente peruano que tiene 5 años, termina su tiempo de administración y bueno, pues no llega a tener este síndrome, ¿no? Si tuviera 10 años, podría ser ya. 15 años, más todavía. 20 años, imagínate, ¿no? Esa es la tendencia, ¿no? Cuando tienen el poder y ya, pues, ¿no? De tanto tiempo ya se creen dioses, ¿no? De eso está hablando acá. Y dice aquí el autor que es un trastocamiento de la personalidad, cuyos síntomas, o sea, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que tiene eso? Falta de atención. Se aísla, no escucha a nadie, ni siquiera a sus hermanos, familiares, cercanos, amigos, menos expertos. Esa persona no escucha a nadie. Síndrome de Ibris. Y ojo, cree que nunca se equivoca. A eso llega. Cree no equivocarse. Se cree infalible, o sea, piensa que otros no pueden pensar como él.
Ese es el síndrome de Ibris. Se embriagan de poder. ¿Son personas malas? No. Son personas víctimas del trastocamiento de personalidad. Si se da cuenta, en buena hora. Y si no se da cuenta, no solamente esa persona va a mellar su imagen, sino que también va a hacer daño a las personas a quien dirige, ¿no? Al país a quien dirige. Ese es el síndrome de Ibris. Quienes lo obedecen se encapsulan y hablan en nombre de la nación, tienen una confianza desbordante y se recluyen en sí mismos. Eso aumenta notablemente la posibilidad de tomar malas decisiones. Incluso toman malas decisiones. Aunque hay debate al respecto, al igual que es el trastorno narcisista. Esto también debe ser conocido como una enfermedad. Se colige que con bastante probabilidad un gobernante con síndrome de Ibris, ¿cómo se estaría conduciendo? ¿Trataría de dirigirse como un ministro de Estado? ¿Podría llegar fácilmente hasta la megalomanía? ¿Sería una persona dependiente de un tercero? ¿Llevaría al país a un gran crecimiento financiero? No, porque toma malas decisiones, eliminado. ¿Sería una persona dependiente de un tercero? No, él cree que lo puede todo, el resto no vale. Basura, basura. ¿Podría llegar fácilmente a ser megalómano? ¿Qué es un megalómano? El que tiene delirio de grandeza, ¿no? Tiene delirio de grandeza. ¿Trataría de dirigirse como un ministro de Estado? No. ¿Para qué va a ser ministro de Estado? ¿Quiere ser presidente? ¿Qué quiere ser presidente? ¿Quiere ser rey? ¿Qué quiere ser rey? No, quiere ser un dios. Así es. Entonces, en este caso, descarto. Y nos quedamos con la B. Se podría decir esto. En el texto no dice que es un megalómano, pero aquella persona que se cree con el poder de todo, que es muy grande, que nadie lo supera, es el quien tiene un síndrome de Ibris, ¿no? El que tiene un síndrome de Ibris actúa así, por supuesto. Queda. Bien, vamos a un ejemplo de otro texto ya. Como resultado del fin de la Guerra Fría, los estados no compiten ya ideológicamente. O sea, nada de comunismo, capitalismo, no, ya ese nivel ya acabó. Tampoco militarmente, o sea, no atacan poniéndole un misil, enviándole, no, ya eso pasó. Después de la Guerra Fría, que así fue, ya no es así. Las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, ojo, las preocupaciones estratégicas sobre la disuasión nuclear, el balance de las fuerzas militares convencionales, de no alineamiento de paso guerra mundial consustanciales con la alta política del Estado, está siendo reemplazada por funciones estatales de baja política como son privatizar y quitarle la regularidad de las actividades económicas, financieras y comerciales. Hoy el poder de las naciones no nace del arma, acuérdate. Por eso yo digo, ¿no? No nace de las armas. Por eso que actualmente, si hubiera un sendero luminoso, no tendría éxito. Absolutamente. No, tampoco de la cantidad de divisiones y aviones en flotas, sino de su poder. Mira, un país que domine el mundo tiene que tener este poder. Económico, o sea, dinero. Tecnológico, conocimiento de la ciencia y su aplicación. Ese es el país que pues va a ganar en el mundo. Por ejemplo, ¿cuánto invierte el Perú para desarrollar tecnología y hacer en el Perú industria? Respuesta, nada. Nada, porque si lo hiciera seríamos la tercera potencia mundial. Tercera, Brasil es la séptima por si acaso. Y Brasil es un señor país, bueno, grandazo. Probabilidades matemáticas, habría pues muchas industrias, ¿no? Por la gran cantidad de personas que hay, habría industria. Bueno, entonces quien va a dominar el mundo no va a ser aquel que tiene más armas,
Ya. No va a ser quien tiene más armas, ¿ah? Sino el que tiene mejor economía y mejor tecnología. Bueno, por aquí me están preguntando si es una estrategia comprender lectura es leer rápido. Sí, pero eso también va a depender de tu capacidad de entender. Porque si nosotros vamos rápido, sí, te va a presionar para leer, ¿no? Para ser más exacto. Cierto, cierto. Te va a presionar. Por ahí te ayuda un poco a comprender más. Puede ser. Pero es de doble filo, ¿no? O sea que puedes también equivocarte. Bien. Claro, lo ideal es eso, ¿no? Pero bueno, en este momento, por ejemplo, yo estoy explicando, entonces ya la rapidez no cuenta, ¿no? Porque no van a entender. Claro. También puede ser. Ya, ok. En el caso de ustedes sí podría surtir efecto esa recomendación, ¿no? De leer rápido. Y en el caso de una clase, no, porque el profesor tiene que explicar parte por parte, aderezarlo, relacionarlos con la realidad también, porque esa es la idea, ¿no? Si no, no entenderíamos algo correctamente un texto. Bien, ¿qué más? En el marco mundial posterior a la Guerra Fría, se infiere que las naciones poderosas se caracterizan ahora por impulsar la investigación de tecnología de punta, puede ser, crear una red de espionaje, no, ya la política descartada. Buscar forma de retener un gran poder militar terminó. Socavar el poder del mercado en el ámbito financiero. Socavar es como se dice malograr, ¿no? No, al contrario. El autor recomienda que el que tiene buena economía va a desarrollar. Entonces sería esto. Un país poderoso va a impulsar la investigación de la tecnología de punta. ¿Y quién es el creador del 5G? ¿Qué país? ¿Qué país ha desarrollado el 5G? No me digas Corea, por favor. China. China ha separado un terreno para que vivan 5.000 familias. Para ellos no es nada 5.000 familias, ¿eh? Porque ellos son más de 1.700 millones de habitantes. De 1.700, nosotros tenemos máximo 23 unidades de millones. Ya bueno, entonces ya sabes, ¿ah? Ya. Entonces, quien desarrolla la tecnología de punta es China. Ya. El terreno que tienen, han puesto a vivir a 5.000 científicos. Sus científicos, ¿ah? No, no, no han traído de otro sitio, ¿ah? No es como Estados Unidos que ha comprado alemanes, ¿no? No, no, ellos tienen sus propios científicos. Y en un año han avanzado lo que todo el mundo ha avanzado en 5 años. ¿Te imaginas que en un año hayan avanzado tanto? Por eso que ellos tienen desarrollado mucha ciencia. Sí, mucha ciencia. Porque apoyan a la investigación tecnológica. En nuestro país es el 1%. Bien, esto que está acá ya viene a ser el material que a ustedes les han mandado. ¿Ya? Son los ejercicios que a ustedes les han mandado. ¿De acuerdo? Ya. Si quieren pueden sacar su material y leer conmigo, ¿no? China, por supuesto. Por supuesto. Ya, a ver. La anemia en los niños menores de 5 años es muy prevalente. ¿Ustedes han escuchado niños que tienen morbilidad? Niños con morbilidad. ¿Han leído eso? Y justo me hizo recordar por esto. Bueno, dice que en la vacunación para los niños de 5 a 10 años, que deben ser que han empezado a ser vacunados el día de ayer, pues, ¿no?
pero son niños con morbilidad, de 5 a 10 años, con morbilidad, o sea, que tienen alguna enfermedad, en otras palabras. Porque hay gente que ha llevado a sus hijos de 5 años y no les han vacunado, entonces la gente reclama, oye, pero si ahí dice de 5 a 10 años, pero no han leído bien que dice niños con morbilidad. ¿No han escuchado eso? ¿Qué te parece? Es que a veces no se lee bien. Por ejemplo, mira, aquí tú vas a entender bien todo este texto, ¿ya? Excelente, ¿ya? Excelente, has entendido todo el texto. Pero resulta que cuando llegas acá, mira, pregunta, en el texto la palabra nadir alude a, y tú has leído en el texto que está la palabra nadir, pero no sabes qué significa alude. Si no entiendes esta pregunta, no vas a responder bien, a pesar que has entendido el texto. ¿Sí o no? Bien. Dice, la anemia de los niños menores de 5 años es muy prevalente en el Perú. Aunque algunos avances se han hecho respecto a su control en las últimas 2 décadas, según la encuesta nacional demográfica de salud, un estudio poblacional de representatividad nacional y regional y con un muestreo probabilístico, estratificado y multietápico. Estratificado quiere decir por niveles culturales, ¿no? Y económicos. Multietápico quiere decir que hay varias etapas. Para el 2013, a nivel nacional aproximadamente, 1 de cada 3 niños entre 6 y 59 meses tiene anemia. Asimismo, se informa que este problema es más común entre los niños que viven en las zonas rurales, entre los que viven en zonas urbanas. ¿Por qué? Respectivamente, como se muestra en la tabla 1. Muy bien. Continuamos. No obstante, permanece alta esta prevalencia de anemia infantil. Anemia infantil, menos glóbulos blancos. No, menos glóbulos rojos, o sea, más glóbulos blancos. Estimada para el 2013. Fue de 34%. Significa una reducción importante con respecto al año 1966, en que se realizó la primera versión de ese estudio, pues, ¿no? De ese estudio. En cuanto a estas prevalencias reportadas del año 96 hasta el 2013, por el ENDES, aunque hay una reducción neta en este periodo, la disminución de la prevalencia de anemia a nivel nacional no ha sido progresiva, sino más bien ondulante. Así se observa que la prevalencia a nivel nacional de anemia en niños menores de 5 años, luego de bajar sostenidamente del 96 al 2009. Se encuentra con una meseta con un ligero aumento en el 2017. Así es, imagínate. A partir de dicho año se ha evidenciado un sostenido incremento de la prevalencia para el 2012 y el 2013. Más o menos por ahí va, ¿no? 2.9 es como 33. Y el otro de 2013 es 34. Estoy hablando de esas cifras. De 2012 al 2013 ha habido un incremento, pero es casi, van por ahí. Del 33% al 34% ha aumentado el 1% nada más. Bien, la tabla me habla sobre la prevalencia de anemias en niños de 6 a 59 años. En el Perú por ámbito nacional. A ver, 59 meses, ¿cuántos años equivalen? Más o menos 5 años y 5 años. Si 12 meses es un año, 12 meses es un año. ¿Cuántos 12 hay en 59? 48, 50, 60, más o menos 6 años, ¿no? De 5 a 6 años. Ya, mire, en el año 96, el nacional fue 56. En el año 2000, 49. Está disminuyendo, chicos, miren, ve, este es 34. Empezó el 96 con el 56.8. Y el 2013 ya tiene 34.4. Ha disminuido, ¿no? De 56 casi la mitad, ¿no? Al nivel rural, de 59 ha estado también disminuyendo, pero con menos intensidad. En el urbano, mejoró.
Pregunta 1. En el texto la palabra nadir alude a qué cosa. Busquemos la palabra nadir. ¿Habrá esa palabra nadir? Acá está. Para alcanzar su nadir. Nadir. Bueno, nadir es... A ver, si tú tienes el globo terráqueo, anotas un punto en la Tierra y elevas una vertical, ya pues sea 10 metros, 1000 metros. La parte de arriba de ese segmento se llama cenit y la parte más baja sería nadir. Para alcanzar la cantidad mínima sería, ¿no? El 2011 tuvo su cantidad mínima, solamente el 30%, ¿no? ¿Dónde fue el mínimo que tuvo Perú en el año 2011? Acá está, mira. Mira, 2011. Este es 2011. Todo esto es 2011. Mira, 56, 49, 46, 42, 37. Los 30 están de 37 para abajo. 37, 37. 30, gana 30. Este es el que gana. Después del 30, ¿quién sigue? El 32. No hay nadie menos. Después del 32, el 34. Así es. ¿Qué te parece? O sea, ¿en qué momento llegó a su porcentaje más bajo a nivel nacional? En el 2011 llegó a 30,7. Entonces fue el punto más bajo, el punto nadir, ¿no? Ese es el punto nadir. Vamos, vamos. Ya, entonces en esta pregunta sería la máxima reducción. Esa época del 2011 fue la menor de todos los porcentajes, todos. Pregunta 2. Luego de la lectura se puede concluir o inferir que es lo mismo, que la prevalencia de la anemia infantil en el Perú en cuanto al periodo del 96 al 2013, ¿qué cosa ha ocurrido? Claro, cierto, disminuyó bastante, bastante. Pero desde 2011 al 2013, ¿qué pasó? Volvió a aumentar. No llegó al original, ¿no? Fue el 56%. No, no llegó al 56%. Porque el 2011 hizo el 30%, ¿no? Y el 2013 ya hizo más. Mira, mira, 2011, 2013, ya, mira acá. Mira, date cuenta. El 2011 tiene 30. De 37,7, mira, ahí está. De 37,7, ¿ah? Llegó a 30,7. O sea, bajó. De 2010 al 2011, bajó. ¿Pero qué pasó el 2012? 32,9. Volvió a subir. El 2013, no 32, 34. Volvió a subir más todavía. Conclusión, el 2011 fue el caso más económico, que no gastó mucho. No gastó mucho. ¿No? Bien, vamos entonces a las preguntas. Pregunta 2 entonces, la respuesta sería, pese a que disminuyó, va a volver a crecer. A partir de la información de la tabla 1, ¿qué se podría deducir?
¿Qué se deduce? A ver, la A dice la política de afronte de la anemia ha priorizado a los infantes del sector urbano. Puede ser. La oscilación de la prevalencia de la anemia es más notoria en el sector urbano. No, en el sector urbano ha disminuido más, no ha prevalecido. La B está en contradiciendo. ¿A la prevalencia de la anemia se alcanzó su nadir al mismo tiempo en todo el país? No, no. La tendencia de la prevalencia de la anemia es más errática en el sector urbano. Sí, sí, debe ser. Ya, la respuesta que gana es la A. Pregunta 4. Pregunta 4. Esa es la pregunta 3, ¿no? Pregunta 4. Con respecto al ENDES, es incompatible afirmar que muestra sin tapujos la evolución de la nutrición de los menores de 5 años. Sin tapujos. ¿Hay duda de eso? ¿Se aplica a menores de 5 años con consentimiento de sus padres? ¿Recoge información de una muestra poblacional infantil, rural y urbana? ¿O propone política de control? La de... La de... Si la disminución de la prevalencia de la anemia infantil en el país no hubiera sido ondulante durante los años 96 al 2013, ¿qué hubiera pasado? Ya hay una respuesta. 2, 3, muy bien. Si la disminución de la prevalencia de la anemia infantil, el país no hubiera sido ondulante. Ondulante quiere decir que cambia, sube, baja, sube, baja. A eso me refiero. La respuesta, dicha prevalencia con todo sería alta y requeriría medidas más efectivas. Porque, ojo, ¿no? Si bien al 2011 baja, después vuelve a subir, ¿sí o no? Por eso. Ahí está la ondulación. Vamos al siguiente texto. Por ejemplo, pasa un mototaxi con su música a todo volumen, ¿no? O tu vecino hace una fiesta y le eleva ¿no? Eleva su música. Bueno, si quiere divertirse, debería ser dentro de su casa, en primer lugar. Segundo, eh, es lo mismo un sonido a las 7 de la noche que a las 12 de la noche. O sea, su resultado, ¿no? O sea, yo le escucho más ¿en qué momento? ¿A las 7 o a las 12 de la noche? Yo le escucho más a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque todo el mundo se va a dormir y queda en silencio la ciudad, ¿no? Claro, algunos dormirán más tarde, pero la mayoría se va a dormir a esa hora, antes incluso. Entonces, si yo estoy en una fiesta, pongo mi parlante, ¿no? De mi fiesta, de mi casa, a todo volumen, a las 12 ya tengo que bajarlo. Puedo estar borracho, pero yo sé que tengo que bajarlo, porque tengo que respetar a mis vecinos, ¿no? Pero cuando el que hace la fiesta no piensa en eso, y encima, si está borracho, el borracho pierde la capacidad auditiva, disminuye. ¿Por qué crees que los borrachos gritan? Cuando están conversando nomás, ¿ah? Porque no se escuchan. Y encima la música, peor no se escucha. Entonces, el que está borracho ni siquiera va a decir, oye, no te puedo escuchar bien a ti con quien estoy conversando. Y menos va a pensar pues en otros. Si en sí mismo no piensa, menos va a pensar en su vecino. Pero suele pasar, ¿no? Tu vecino, el que quiere que todo el mundo escuche su música. Según él está haciendo un favor, ¿ah? Sí, según él está haciendo un favor. Ya. Algo que me afecta a mí terriblemente es el ruido. Pregunta.
Los ojos. De tanto leer, tu capacidad visual disminuye. Si lees con luz oscura o menos luz de lo normal, también se gasta más tus ojos. Así como los ojos se gastan, los oídos también se gastan. Sí, porque ¿por qué crees que tú escuchas una persona que habla, tú le escuchas lo que está diciendo? O prendes una radio y escuchas una canción. ¿Por qué escuchas tú? Porque tu oreja, tu oído, etcétera, todo eso tiene un sistema para repetir el sonido que has escuchado y que llega a tu, ¿no? A tu conocimiento. Así es. Bien. Hay tardes en que caminamos cuadras y cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en paz. Y no es que finalmente encontremos un bar silencioso, sino que nos resignamos a pedir que por favor apaguen el televisor, cosa que hacen con toda buena voluntad tratándose de mí. Pero me pregunto, ¿cómo hacen las personas que viven en esta ciudad de 13 millones de habitantes para encontrar un lugar donde conversar con un amigo? A veces no hay, ¿no? Esto que los digo nos pasa a todos, y muy especialmente a los verdaderos amantes de la música. ¿O es que se cree que prefieren escucharla mientras a todos hablan de otros temas y gritos? Porque en la fiesta se hace eso, ¿no? Se hablan de diferentes temas, ¿no? No todos hablan entre sí, ¿no? Sino dos personas van juntas, conversan, o tres personas, y eso pasa en la fiesta, ¿no? Y la gente grita, sí, grita. En todos los cafés hay un televisor o un aparato de música a todo volumen, cierto. Y ahora, dile que lo cambie, ¿no? Un día estaba yo en un restaurante, le digo, por favor, ¿podría usted cambiarlo a otro canal? No lo puedo cambiar, es salsa, me dice. Sí, sí, ¿qué tiene que ver que sea salsa? Lo que pasa es que, primero, que se escuchaba muy estridente. O sea, la calidad de la salsa en ese caso, la salsa puede ser buena, ¿no? Pero no se escuchaba bien. Sonido desagradable. Y no me dio ninguna razón la persona, ¿no? Bueno, yo no le discutí porque dije, no, no está a mi nivel, pues, ¿no? Yo le puedo discutir si estuviera a mi nivel, hacerle entender, pero una persona que no sabe, ignora, no te va a entender. Eso es lo que tenemos también que entender nosotros, ¿no? En muchos departamentos se oye el televisor del vecino, ¿cierto? ¿Cómo nos respetamos tan poco? ¿Cómo hace que el ser humano pueda soportar el aumento de decibeles en que vive? Por ejemplo, vas por la calle, el del carro, tú vas a cruzar y el del carro te toca el claxon como diciendo, no pases, yo voy a pasar. Eso está prohibido. Pero quién va a aplicar esa norma? Si los mismos policías hacen su sonido. Hacen su sonido. Así es. Es más, mira, no sé si ya has escuchado esta. Escucha bien, mira. Tú vas con un carro. Ese carro, está transitando y justo llega a una luz roja. Pero antes que llegue él, llega otro carro. O sea, hay un carro delante del carro donde tú vas. Ya. Pasa de luz roja a luz verde. Significa que van a continuar. La pregunta es, ¿y qué pasa si el de adelante, ese carro se malogra? Cosa que pasa. Ya, el carro donde tú vas, el chofer se amarga, le insulta, le menta a la madre, le dice toda su descendencia. Porque, muévete, le dice, muévete. Idiota, te regalan ¿cómo se llama? El brevete, tanta cosa le dice. Pero ¿sabes qué? El que tiene la culpa es el que está atrás, no es el que está adelante. ¿Por qué? Porque por regla no debe juntarse tanto. Y esa persona se juntó y después ya no podía salir porque el de atrás también está junto. Pero ¿qué pasa si hubiera dejado un espacio como para salir hacia la izquierda o la derecha? Salía tranquilamente. Pero como esa persona tiene la costumbre de hacer lo que le da su gana, se pega. Y encima grita, reniega, se hace daño a él y hace daño al resto porque está diciendo grosería, ¿no? Así es. Pero la gente no entiende eso. Sí, sí, sí. Bien.
Debo de ser como ellos porque hace tiempo que ando por la calle con tapones para los oídos. Oh, qué pena, qué pena. El hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión sensorial. Y esta actitud pasiva termina siendo una servidumbre mental, una verdadera esclavitud. Al ser humano se le está cerrando los sentidos, cada vez requiere más intensidad, por ejemplo, como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles, ni olemos perfumes, ya ni las flores lo tienen. Para ellos, ni las flores tienen perfumes. Pero hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y en no resignarse. No mirar con indiferencia cómo desaparece de nuestra mirada la infinita riqueza que forma el universo que nos rodea, con sus colores, sonidos y perfumes. ¿Qué te parece? Bueno, en los mercados. Pitahaya, pitahaya. Sí, ya te despertaste, ¿sí o no? Así gritan. No son aquellos a los que iban las mujeres con su puesto de fruta, de verduras, de carnes, verdadera fiesta de colores y olores. Pero cuando tú vas al mercado ya tú sabes que vas a escuchar sonidos, ruidos, pues, ¿no? Pero en la calle no necesariamente, ¿no? Fiesta de la naturaleza en medio de una ciudad atendidos por hombres que hablaban entre sí mientras no contagiaban la gratitud por sus frutos. Pensar que con mamá íbamos a la pollería a comprar huevos, que en ese momento retiraban las gallinas ponedoras. Ahora ya todo viene envasado y se ha comenzado a hacer las compras por computadora a través de esa pantalla que será la ventana por la que los hombres se sentirán la vida, sentirán la vida. Así de indiferente e intocable es la situación. Pregunta 6. Pregunta 6. Principalmente el autor sostiene qué cosa. Las compras por computadora son la única alternativa que tiene el hombre moderno. Eso está en el texto. Pero no dice que es lo principal, ¿no? Últimamente las personas se han acostumbrado a comunicarse a través de gritos. Eso está mejor que la A. El hombre ha perdido sensibilidad y se ha deshumanizado por la tecnología, puede ser también. Ya no es posible encontrar un café tranquilo donde poder conversar. No. Entre la B y la C está la respuesta. Nada. Ya, te digo. La respuesta es la C. Ya la 7. La expresión fiesta de colores y olores. ¿Qué connota? Puede ser feria y puede ser diversidad. Me inclino por la C. Diversidad. Vamos por la 8. Es compatible con lo afirmado en el texto sostener que en el general el ser humano como es. Acá dice, se ha mantenido el respeto por sus semejantes. Falso. Se ha resistido a la intrusión sensorial. Tampoco. Lucha por conservar sus libertades básicas. Pierde cada vez más su capacidad sensorial. Ah, la B le gana. Ya, vamos a ver que sí. En base a la reacción que tiene los mozos respecto al pedido que hace el autor, es posible inferir que este... Es un personaje público muy reconocido, realiza consumos por un monto importante, es un asiduo cliente concurrido a bares, se complace yendo siempre al mercado. A y B descartados. Está entre la C y la D. Ah, no, un momentito.
Primero te pide por la compatibilidad. ¿El ser humano qué hace? Lucha por conservar sus libertades básicas. Pierde cada vez más su capacidad sensorial. ¿Ha mantenido el respeto por sus semejantes? No. ¿Se ha resistido a la intrusión sensorial? No. Entre A y B, entonces está la respuesta. ¿La mejor para ti cuál sería? ¿La A o la B? En la 8. Ya. Sería esta, mira, ve. Lucha por conservar sus libertades básicas. Esa es la respuesta. Compatible. La 9. A ver. En base a la reacción que tenemos respecto al pedido que hace el autor, es posible inferir que este. No, no. Pierde cada vez su capacidad sensorial. Ah, ya. Entonces acá tenemos que rectificarle. ¿Ah? Otra vez, otra vez. Entre la B y la C, optamos por la B. Ahora sí, 8 la B. Pierde capacidad sensorial. ¿Por qué? Porque es cierto, la A es cierto, ¿ah? Por eso estaba entre A y B. Pero si el tema que estamos hablando es el sonido, gana la B, ¿no? Por esa razón. Y ahora sí queda así. Vamos a la 9 ya. En base a la reacción que tienen los mozos respecto al pedido que hace el autor, es posible inferir que ¿qué pedidos hace el autor, no? El que compre por un monto importante no vale. Es un asiduo cliente de concurridos bares, tampoco dice. ¿Se complace yendo siempre al mercado? Para nada. Esto. Ya la 10, la última. Se puede establecer que para el autor el respeto está vinculado ¿a qué? La segunda también, muy bien. Ya listo. Vamos por la siguiente. Ese es otro texto, ¿ah? Otro texto. A ver cómo estamos con el tiempo. 11:30 acabamos, pues, ¿no? De ahí viene el temático. Ya, el aprendizaje por instrucción. A ver, el aprendizaje. Vamos a concentrarnos, ¿ah? A ver. A ver, chicos, a ver si estamos concentrados. ¿Están concentrados, chicos? A ver, voy a hacer una pregunta si están concentrados, ¿ya? Para ver si me están respondiendo. La pregunta es la siguiente. Ah, acá su compañero me dice que solo quiere leer rápido. No, estamos en el tema de inferencias. O sea, no estamos hablando de la rapidez. Porque en el ciclo repaso siempre es ya los temas puntuales, ¿no? El momento de aprender a leer rápido, ¿no? Ver cómo se lee, etcétera, eso es para verano, pues, ¿no? Yo lo puedo hacer, ¿no? Pero si fuera, pues, para la mayoría de los alumnos. Claro. En estos momentos el problema es otro. Ya, primero hablemos de la inferencia, ¿ya? ¿Qué es el motivo de nuestra reunión, ah? La inferencia. Ya, a ver. Eh, si en una familia hay un solo hijo,
¿Qué podríamos inferir de eso? Cuando hay un solo hijo. Ya, que es hijo único, ya. Una supuesta que la familia va a gastar menos. Como tiene un solo hijo, entonces dice, le voy a comprar un carro. Entonces no es algo supuesto nada más, ¿no? No es una inferencia. Claro, no es una inferencia. Ya, es una suposición nada más, ¿no? De que va a gastar menos. Porque algunos dicen, yo no quiero tener muchos hijos porque no, ahora la situación está difícil, no hay mucho dinero, dicen. Pero un momentito, entonces si es así, si tienes un hijo único vas a gastar menos, con esa lógica, ¿no? Pero no es así, porque hay algunos que tienen un solo hijo y le regalan de todo. Ya, lo primero que podría encontrar es lo siguiente. ¿Va a haber menos desarrollo intelectual? Tampoco, ¿no? No necesariamente, ¿no? Pero sí va a ser menos sociable. ¿Por qué? Porque es hijo único. Claro, no va a aprender a convivir con otros hermanos. Eso no lo va a tener. Porque cuando son dos o más hermanos, aprenden a tratar esa relación de dos hermanos. Que no es lo mismo que vivir solo, o sea, de ser hijo único, mejor dicho, ¿no? Podrá tener papá, mamá, pero no es lo mismo, no es el mismo nivel, ¿no? En cambio, una familia que tiene 5, 6, 7, 8 hermanos. Ellos han aprendido sí o sí a relacionarse entre ellos, entre ese grupo. ¿Qué te parece? Eso se podría deducir, ¿ah? Se podría deducir. Y ahora sí, vamos a seguir compartiendo. Concéntrese, chicos. Ya dice, el aprendizaje por instrucción es el mecanismo usual planteado en los marcos empiristas que descargan el peso de la adquisición del lenguaje y del resto del conocimiento en la experiencia. ¿Qué dicen los empiristas en cuanto a aprender el lenguaje? Dice que se aprende por la experiencia. Esa es la propuesta. Por ello, sostienen una concepción de aprendizaje íntimamente relacionada con la noción de instrucción. El organismo nace cual raza, cual tabla rasa. Ojo, ¿qué quiere decir tabla rasa? Es una tabla llana que no está escrito nada y que recién vamos a escribir en esa tabla. Le vamos a dar forma, significado, etc. El organismo, dice, nace cual tabla rasa cognitivamente desnudo, o sea, no tiene conocimientos. Y lo que hace es interiorizar progresivamente la información presente en el entorno conforme va accediendo a ella. De ese modo, el aprendizaje por instrucción supone exclusivamente un traspaso de información desde el exterior al interior del organismo. De ese modo, el aprendizaje por instrucción supone exclusivamente un traspaso de información. Muy bien. O sea, si nosotros queremos aprender, necesariamente tenemos que escuchar una clase, por decirlo. Nadie nace sabiendo. Según este texto, nadie nace sabiendo. Bueno, estaría en contradicción con lo que dice Noam Chomsky respecto a la lengua, ¿sí o no? Uy, no me ha tocado rato entrar. Ya. Un traspaso de información desde el exterior al interior del organismo. ¿Qué te parece? Ya. Dado que el organismo está desprovisto de cualquier conocimiento prefijado, o sea que no nace sabiendo, prefijado, no tiene eso. La única fuente de información que le moldea es la experiencia. O sea, los empiristas siempre dicen, nosotros vamos a aprender por las experiencias que vivamos. Eso dicen los empiristas, ¿ya? De ahí que ésta dispone del papel más importante en la práctica y casi único
más allá de factores obvios como un tracto vocal adecuado a una capacidad de aprendizaje, etc. Con lo que el individuo es un simple receptor de estímulos. O sea, el ser humano es un simple receptor, según la propuesta que dice. No quiere decir que eso sea correcto o verdad, algo así, ¿no? Existe así ausencia de predeterminación natural para todo rasgo cognitivo. Por eso digo que esto contradice lo que dice Noam Chomsky, ¿no? Porque Noam Chomsky dice que nosotros ya nacemos con la capacidad de poder desarrollar un lenguaje. Eso dice Noam Chomsky. Pero acá dice que no, que todo aquello que aprendamos lo vamos a aprender experimentando, recepcionando conocimientos. Pero el texto ve que dice, el aprendizaje por selección supone la noción selectiva de aprendizaje y se basa en el propio individuo, en factores internos. Su idea central es que muchas capacidades no pueden explicarse solo en términos de interacción de un organismo con su entorno, sino que su desarrollo parece derivar de una predisposición interna hacia otras capacidades y no hacia otras. Por ejemplo, el lenguaje en los humanos o el canto en las aves. Esta noción de aprendizaje es así selectiva, tanto que el organismo desarrolla representaciones del entorno y conductas. ¿Qué te parece? En función de potencialidades que preexisten en su dotación biológica, esto es capacidades innatas. ¿Qué es una capacidad innata? En la cual nosotros ya nacemos con esas capacidades. No es que aprendemos durante nuestra vida, sino ya lo traemos ya. Frente a la instrucción, donde la experiencia es el único factor importante, en la selección la experiencia tiene el papel de activar potencialidades innatas específicas de especie. De este modo, esta puede activar o inhibir ciertas respuestas frente al entorno, pero no determina la forma básica de la respuesta, ya que están prefijadas o prescritas. Por tanto, la experiencia tiene un papel relevante, pero pasivo, limitándose a ofrecer detalles que se insertan en una estructura y preconcebida en origen. Pregunta 11. El tema en discusión en los textos A y B, ¿cuál es? Que si nosotros adquirimos, logramos, ¿cómo logramos tener capacidades, entendimiento, sabiduría? La primera dice, nosotros recién lo aprendemos. El texto 2, que es el segundo texto, dice, no, nosotros y eso es innato en nosotros, ya nacemos con eso. Dice. Ese es el tema en discusión, ¿no? Ese es el tema en discusión. ¿El aprendizaje por instrucción y la evidencia a favor? No. ¿La tabla rasa como concepto necesario en el aprendizaje? Tampoco. ¿Estructuras connaturales en el ser humano y su relevancia? Podría ser. ¿El papel de la experiencia y la biología en el aprendizaje? Claro. Este está mejor. La 11, la D. ¿Qué pasó? Sí, 11 y 15, 11 y 15. Todavía falta. Ya están ahí, ¿no? Ya, el papel de la experiencia y la biología en el aprendizaje. ¿El papel de la experiencia cuál es? La del texto A. En el texto A dice que aprendemos porque experimentamos, o sea, recién lo aprendemos, pues, ¿no? Y la biología dice en el aprendizaje no. O sea, ¿quién plantea la biología en el aprendizaje? Dice que nosotros ya nacemos con capacidades ya de aprender ya. O sea, ya no necesitamos ni siquiera aprenderlo porque ya lo sabemos ya. No sabremos en forma puntual algo, pero si nos lo dicen, ya lo entendemos apenas lo escuchamos. Pero no es que nos hayan dado, sino que nosotros ya lo sabíamos. Noam Chomsky plantea eso, que tenemos la capacidad de lenguaje. Es un ejemplo nada más. ¿Eh? Ya, el vocablo desnudo que connota. ¿Quién marcó la 12? Desnudo que no conoce nada. O sea, carencia de conocimiento. Pregunta 13. ¿Es incompatible con el desarrollo del texto afirmar que la experiencia es su importancia en el proceso de aprendizaje?
¿Es importante? Bueno, para el texto A sí, es importante. Para el texto B no. La experiencia no es importante. Si para el texto A la experiencia es importante, eso dice el texto A, pero acá ¿qué te pide? Mira, lee bien la pregunta. Incompatible, te pregunta. Entonces en la 13 dice, activa cierta respuesta frente al entorno según B, determina el aprendizaje según la propuesta, implica para el texto A la asunción de la tabla rasa, es razonablemente improductivo para el texto B. La experiencia determina el aprendizaje según la propuesta de A es verdadera. Por eso la B no puede ser la respuesta, porque sería compatible para tal caso. Ya, implica para el texto A la asunción de la tabla rasa, puede ser. ¿Es razonablemente improductivo para el texto B? La experiencia es improductivo para el texto B. Sí. La D. Bien. Pasamos a la pregunta 14. Se deduce de la confrontación de propuestas que las implicancias teóricas sobre el aprendizaje, a ver, determinarían el planteamiento de propuestas pedagógicas y didácticas diferentes para el desarrollo en el aula de clases. Puede ser. Se orientarían coincidentemente al desarrollo de clases desde una perspectiva mnemotécnica efectiva. No, para nada habla de esto. Concluye que el alumno sería incapaz de generar conocimientos si el docente careciera, para nada tampoco. Asumen que la tabla rasa es pertinente cuando el aula que deben atender es diversa y presenta heterogeneidad de edades. Ya está entre la primera y la cuarta, ¿ya? ¿Qué? En la 14. ¿Está bien o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, la 14, ¿ya? Imagínate que no he dicho nada. La 14 sí que la sé. Bueno. No, rebobine la 14. ¿Ah? Ustedes lean mismo. Para ustedes es la 14. Resuelvan la 14. Lean bien. Ya, empiecen de cero, empiecen de cero. Empiecen de cero. ¿Qué pondrían en la 14? El que discutamos la idea que para aprender se requiere pues el recopilar conocimientos o para aprender ya tenemos la capacidad de poder aprender y simplemente debemos desarrollarlo nomás. Más o menos por ahí va la situación. A ver qué dicen. Ya, muy bien, Kevin. Muy bien, Kevin. ¿Ah? Muy bien. Ya su compañero Kevin dio su respuesta. Yo no digo cuál es, por si acaso, para que todos también puedan aportar lo suyo, pero está muy bien lo que has puesto. ¿Qué, una respuesta nomás? Ah, no, yo tengo que pedir más. Ya. Un minutito, ¿ah? Un minuto para que respondan todos. O sea, estoy dando tiempo para todos. ¿Ah? A cualquiera le puedo preguntar.
Muy bien, Espinosa, está bien, está bien. Ya, entonces mira, ve, una propuesta es que se puede aprender recibiendo datos. Es la A, mediante la experiencia, pues, ¿no? El texto B dice que no, que ya nosotros tenemos ya la capacidad de poder aprender. Ya no necesitamos estar acumulando. Por lo tanto, esa confrontación determinaría el planteamiento de propuestas pedagógicas y didácticas diferentes para desarrollarlo en el aula de clases. ¿Por cuál nos inclinamos? Ahí está, la A. Lo que dice la A. Bueno, voy a cambiar, me parece que está muy... Color verde con verde, mucho verde. Ya, vamos a la 15, la última. ¿Eh? No, hay más preguntas, ¿no? Si se demostrara que el desempeño de los alumnos requiere de un docente que impide el desarrollo de actividades de aprendizaje autónomos por parte de sus alumnos o estos, ¿qué marcaríamos en la 15? La determinancia biológica alcanzaría, no, biológica la B, pues. El enfoque basado en el componente biológico también la B. La propuesta de determinada experiencia sería la más razonable, puede ser también, porque acá dice experiencia, ¿no? Los docentes serían orientados por un docente de enfoque. No, pero innatista es biológica, pues. La única sería la C. La 15 la C. Ojo, biológica A. La B también habla de biológico. Y la D dice innatista y eso es la propuesta biológica, ¿no? En cambio, la C habla de la experiencia. Ya, listo, listo, listo. Y ahora vamos a las oraciones eliminadas. A ver, ¿cómo anulamos? A ver, ¿cómo anulamos? Primero hay un tema. ¿Cómo reconocer el tema? Escucha, escucha. Primero yo leo todas las oraciones y de ahí concluyo con toda seguridad, ¿eh? ¿Qué par de oraciones tienen el mismo tema? Repito, primero le doy una leída a las oraciones. Segundo paso, trato de buscar a dos oraciones que tengan el mismo tema. Y si encuentro tres, mejor todavía, mejor todavía. Ya, sumando que encuentre dos o tres, asumiendo, ¿no? Asumiendo que encuentro tres, me quedo solamente con dos oraciones. Ya, entonces entre las dos oraciones nada más trato de ubicar quién de los dos se aleja más al tema de esas tres oraciones trío que había yo separado. Yo separé tres, o sea, tres oraciones que tenían el mismo tema. Pueden ser dos también, ¿eh? Ya dije eso. Entonces, así va el orden, ¿eh? Así va el orden. Leamos entonces, ¿ya? Dice, a ver, dice, en la última fase de la recolección, los residuos se reciclan propiamente, se almacenan, escucha, en la última fase de la recolección, se supone que está hablando de la recolección de, ¿cómo se llama cuando? Ah, de reciclaje, pues, ¿no? En el reciclaje, primero dice, en la última fase de la recolección, los residuos se reciclan propiamente, se almacenan, se usan para la producción de energía, ¿no? Para hacer cemento, el biogás, etc. Como tercer paso, los elementos reciclados son ubicados en las plantas de clasificación. Está hablando de los elementos que se reciclan, ¿eh? La cadena de reciclado consta de varias etapas para lograr su cometido. 4. La etapa de recuperación consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos. Y la 5 dice, en un segundo momento los residuos recolectados pasan por plantas de transferencia. Conclusión, me están hablando de una parte de las etapas en el reciclaje.
¿Sí o no? En el reciclaje. Bien, nos están hablando de las etapas del reciclaje, ¿no? De las etapas del reciclaje. Pero ¿en cuál de ellos no me habla de las etapas del reciclaje? O sea, no me explican cada etapa. Porque aquí me hablan de la etapa de los residuos, me hablan de la recuperación. Ya, ¿cuál de ellos no me hablaría? Mira, si yo digo la número 3, mira la 3, mira la 3, atiende la 3. Si yo digo, la cadena de reciclado consta de varias etapas para lograr su cometido, o sea, de ser reciclados, ¿ya? ¿No crees tú que lo que digo en la 3 ya está explicado en la 1, 2 y en la 4 y la 5? Porque son ellas las etapas de reciclado. ¿Para qué me dicen que hay etapas cuando ya me han nombrado a las etapas? ¿Tendrá sentido la 3? No. Entonces la 3 es la que debería marcar. ¿Por qué razón? Porque me están hablando de las etapas del reciclaje, pero ¿qué me dicen la 3? Dice que la cadena de reciclado consta de varias etapas. Oye, pero ¿para qué me dices eso si yo acabo de leer esas etapas casualmente, sí o no? Por eso que la respuesta es la 3. Pregunta 17ª. Dice, el clima del Sahara, que es un desierto, por supuesto, ha sufrido enormes variaciones en el tiempo. Allá. Bueno, en el desierto del Sahara dice que la temperatura a veces llegan a 50 grados, dice, ¿no? Pero también en la noche baja la temperatura incluso también a los, ¿no? 10 grados, 20 grados, dice incluso. O sea, el clima del Sahara pues es bastante extremo, diríamos nosotros, ¿no? Extremo. ¿Por qué extremo? Porque cuando hace calor llegan a los 50 grados. Y cuando hace frío bajan de los 0 grados. Mira, ve, ¿cómo puede haber tanto cambio, no? Ya. El clima del Sahara ha sufrido variaciones. En la 2 dice, el Sahara contiene multitud de montañas profundamente disecadas. En la 3 dice, es una de las 3 provincias fisiográficas distintivas que forman las divisiones fisiográficas masivas de África. Y la 4, las formas terrestres del desierto del Sahara ha sido progresivamente esculpida tanto por el viento como por las lluvias. Y la 5, el desierto del Sahara cubre amplias zonas de varios países, entre ellos Argelia, Egipto y Túnez. Ya, mira, ve. El mismo caso anterior. El mismo caso anterior. Dice que el clima ha sufrido variaciones. En el resto también te dice lo mismo. Por eso la respuesta es la. Vamos, 18. Hablemos de los chasquis. ¿Se acuerdan quiénes son los chasquis, no? Eran con los maratones de el Tahuantinsuyo. Los maratones de Tahuantinsuyo. ¿Cómo se llamaba el que corrió la maratón? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba el que corrió la maratón? Filipo. ¿Alguien se acuerda? Cultura, cultura. Era un nombre medio raro. Por eso es que yo no me acuerdo muy bien. Bueno, este, ¿qué tiene que ver? No, no tiene nada que ver con eso. Bueno, entonces, había una maratón. Bueno, la ciudad se llamaba Maratón. Hubo un señor que comenzó a correr, a llevar un mensaje, ¿no? Que habían ganado la guerra y llegó y dice que murió. O sea, tanto había corrido que avisó que habían ganado la guerra y ahí murió. Bien trágica el final, pues, ¿no? Pero algo así ocurre acá. Los chasquis, ellos no corren 42 kilómetros. Corren un espacio menor
pero muy importante también porque son varios kilómetros, para llevar noticias a todo el Tahuantinsuyo. Eran como los correos, ¿no? Esos eran los chasquis. Se cree que los chasquis eran jóvenes que podían correr con ligerez sin cansarse hasta 2 kilómetros. Pues, claro, hasta yo. 2 kilómetros la hago, sí. Cuando el encargado de llevar el mensaje llegaba al puesto en donde terminaba, anunciaba su llegada por medio de un pututo. Pututo es una especie, un instrumento hecho de, así como se hace el recipiente para guardar chicha, igualito, ¿ya? Calabaza, dice, se llama ese elemento. ¿Qué más? Él avisaba, dice, él avisaba con ese pututo. Los chasquis eran jóvenes corredores apostados en los caminos y que se cobijaban en chozas dispuestas a una distancia prudencial del otro aproximadamente 1,5 kilómetros. 4. Para llevar las órdenes y disposiciones del Inca a todos los confines del imperio en la menor brevedad posible. Del Inca. A todos los confines del imperio en la menor brevedad posible existía un sistema de correos de posta denominada la ruta de los chasquis. El siguiente chasqui que salía al encuentro del recién llegado escuchaba el mensaje 2 y 3 veces hasta memorizarlos. ¿Y qué pasó del teléfono malogrado? ¿Te acuerdas de ese juego, no? Hasta memorizarlo exactamente y a su turno salía a la carrera para transmitirlo al próximo puesto. Increíble, ¿no? Increíble. Ya, a ver, a ver. Es el mismo caso del anterior, ¿eh? Lo que dice en las 5, en la 4, mejor dicho, es todo lo que está explicando. Se va la E. Vamos a la 19, ¿ya? El apóstol traidor besó en la mejilla a Jesucristo para que sus perseguidores pudieran identificarlo. Judas traicionó a Jesús por su ambición, pese a que se arrepintió y terminó suicidándose. Al poco tiempo, Judas se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas a los sacerdotes y luego, desesperadamente ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose en un árbol. ¿Qué versiones, ah? ¿Qué versiones, no? Al poco tiempo, Judas se arrepintió de sus actos, intentó devolver las monedas, luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó. Según los 4 evangelios canónicos, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron. Por su traición fue recompensado con 30 piezas de plata, una suma muy cuantiosa para la época. Otra vez lo mismo, lo que resumen en las 2. Esto resume el resto. Todo lo que está allí está resumido en el 2. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es la misma, la misma. Ojalá que la 20 sea diferente. Ya. Aunque la palabra tatuaje posiblemente proviene del samoano tatau, que significa marcar o golpear 2 veces, se incorpora al español a través del francés tatouage. En japonés, la palabra usada para los diseños tradicionales es iresumi, inserción de tinta, mientras que tatú se usa para diseños de origen no japonés. En español, los entusiastas del tatuaje pueden referirse a ellos como tatús o usan el término castellanizado tatú. En Egipto era sobre todo las mujeres que quienes se tatuaban debido a que le conferían funciones protectoras y mágicas. Oh, qué bueno, qué bueno.
Ya. Seguimos. Los marineros que viajaban por el Océano Pacífico encontraron a los samoanos fascinados por sus tatuajes. Equivocadamente tradujeron la palabra tataú como tatuaje. En verdad todo está hablando de ¿qué? De la etimología de los tatuajes que nosotros conocemos, ¿sí o no? De eso está hablando. Ya. Entonces, sería la número 4, porque nada tiene que ver con la explicación de la etimología, ¿sí o no? Claro, todos están tratando de explicar etimológicamente, ¿no? Y ver cómo en algunos lugares llegó con un nombre y con otro nombre en otro lugar, etcétera, etcétera. La 4 sería. Ya, vamos a la 21. El argentino Joaquín Salvador Lavado. ¿Quién es el señor Joaquín Salvador Lavado? Se llama Quino. A él le dicen Quino. Posee un humor típicamente ácido e incluso cínico, ahondando con frecuencia en la miseria y el absurdo de la condición humana, sin límites de la clase. Sus protagonistas suelen ser generalmente gente normal haciendo su vida, aunque Quino no renuncia a escenas surrealistas o alegóricas. Bien, está hablando de la proyección de Quino, ¿no? ¿Qué más? A ver. A ver, a ver. Así Quino hace al lector enfrentarse a la burocracia por los errores de la autoridad, las instituciones inútiles o la estrechez de miras. La historieta Mafalda fue desarrollada por Quino durante el periodo que va del año 64 al 73, el tiempo que fue desarrollado. Bueno, en verdad nos está explicando el trabajo de Quino, ¿no? Y bueno, él dice que él ha escrito, pues, ¿cuál es característica de la obra de Quino, no? ¿Cuáles son las características? Que él trata de criticar, como se dice, la situación, ¿no? Y ridiculizar a las instituciones que son negativas para los ciudadanos. O sea, las instituciones burocráticas, podríamos decir, ¿no? Entonces, en la 21, la 5 no habla de eso, ¿no? O sea, no dice de cuándo a cuándo, o sea, la idea de todo no es decirnos cuándo empezó y cuándo terminó sus obras Quino. No, te está diciendo que cómo yo puedo reconocer, por decir de otra manera, cómo puedo reconocer yo que son obras del escritor Quino. ¿Cómo puedo reconocerlo? Uno, porque siempre se está burlando de la realidad, ¿no? De las autoridades, de manera ¿cómo podríamos decir? ¿Sarcásticas? No, caricaturescas, ¿no? Bien. Entonces la respuesta es la número 5. Esa sería la número 21. La adrenalina es una hormona y un neurotransmisor que incrementa la frecuencia cardíaca. Del mismo modo, la adrenalina contrae los vasos, dilata los conductos. Además, en la 3 dice, la adrenalina también es conocida como epinefrina, por su denominación común internacional. Por otro lado, la adrenalina participa en la reacción de lucha o huida del sistema nervioso y simpático. Bueno, el término adrenalina se deriva de las raíces latinas ad y renes, que literalmente significa junto al riñón. Así sería la 22, ¿no? Esta es la etimología y no me están hablando de la etimología, ¿no es cierto? Por eso la sigo. Esa es la 22. Y ahora la 23. Se conoce como Incarri al personaje central de un mito surgido en los Andes. El mito de Incarri narra la visión andina de la migración y conquista española del Perú. Para hacerlo se vale de un complejo simbolismo basado en algunos elementos del mundo andino. Y este mito plantea la esperanza en la reconstitución del Tahuantinsuyo. Y el método del Incarri fue recogido por tradición oral. ¿Quién se va entonces? Ah, ya, te está explicando cómo es el mito, ¿no? La 1, que también parece algo más etimológico.
La 1 que parece algo más etimológico. Y todos me están hablando desde otro punto de vista. 24. Sufragio, referéndum, elección. Ojo, aquí lo que me están pidiendo es qué cosa continúa. Ya. Sufragio, referéndum, elección. ¿Cuál podría ser algo que sea similar a esa pareja? Si yo hablo de sufragio, también es un referéndum. Si yo hablo de elección, ¿sería qué? ¿Qué me están pidiendo? Disquisición, que tiene que ver con la consulta, como una consulta. Farragoso es igual que confuso. Jovial es lo contrario de huraño, porque jovial es alegre y huraño es serio, ¿no? Abstruso, complejo son sinónimos, para arriba. La parte de baja sería los antónimos. Ah, me están pidiendo antónimos. Ya, la respuesta sería entonces... Antónimos me estarían pidiendo, por supuesto. Antónimo, claro. Sería parsimonioso y pródigo. La persona parsimoniosa es moderada en los gastos. Y pródigo es el derrochador. Por eso sería antónimo, ¿no? Bien, chicos, hemos culminado. Bien, chao. Nos vemos, chicos.